Cada minuto cuenta es una ambiciosa ficción televisiva sobre el sismo de 1985. Dirigida por Jorge Michel Grau, la serie no se limita a recrear escenarios de devastación. Busca devolver vida y memoria a un acontecimiento que marcó profundamente a la Ciudad de México. Lo hace desde el terreno más complejo, el de la reconstrucción histórica, con un rigor poco común en la ficción nacional. La producción se apoya en un trabajo minucioso de investigación, entrevistas con sobrevivientes y rescatistas, revisión de archivos periodísticos y hemerográficos, consulta con especialistas en arquitectura, ingeniería y medicina, así como un exhaustivo levantamiento fotográfico para poder reproducir con fidelidad los espacios de la época. Gracias a ello, la serie no se siente como una recreación distante, sino como un viaje sensorial que conecta al espectador con la atmósfera social, política y emocional de 1985. La tecnología ha sido aliada de esta reconstrucción. Se usaron herramientas digitales comparables a las grandes superproducciones internacionales para recrear edificios, calles y derrumbes tal como fueron. Pero lo esencial no está en los efectos, sino en cómo el relato combina la documentación rigurosa con la emoción humana. Cada personaje está inspirado en testimonios reales, amalgamando fragmentos de memoria que devuelven humanidad a una tragedia que no puede olvidarse. Para mí, cada minuto cuenta es también un homenaje que hacía falta, un reconocimiento necesario a una de las heridas más profundas, no solo como ciudad, sino como país. Un recuerdo que, al hacerse imagen y relato, nos permite seguir elaborando el duelo, manteniendo viva la memoria y reafirmando la solidaridad que nos ha definido en los momentos más oscuros. ¿Todo terremoto tiene réplicas subsecuentes? Todo. Ahora mismo nadie está a salvo. Quedarnos callados sería un crimen. El coronel y su gente están robando cosas de los derrumbes, incluida medicina. Hay bebés enterrados y gente que está intentando sacarlos de los escombros. ¿De qué sirve estar sacando cadáveres? De dejar de lamentarnos por las pérdidas y continuar. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo. Y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este Pantalla y Memoria. Y como ya escucharon en el preámbulo, vamos a hablar de sismos, vamos a hablar de cine, vamos a hablar un poquito de 7/19, la hora del temblor, y vamos a hablar de Cada Minuto Cuenta, esta serie que ya pueden ver sus 2 temporadas en Amazon Prime Video. Y para esta misión pues tengo del otro lado al creador, Jorge Michel Grau. Jorge, qué gusto saludarte, muchas gracias por aceptar la charla. Hola Nova, encantado, gracias a ti por invitarme y abrir este espacio para poder charlar con toda la gente. Muchas gracias, Jorge. Pues nos conocimos ya hace algunos años, justamente yo como parte del equipo de prensa de aquella 7/19, la hora del temblor, y para mí fue una de esas películas que me dio mucho gusto seguir, porque pues yo crecí también como muchos con esta cosa de que mis papás pues habían vivido en la Roma, te contaban las historias, y bueno, obviamente después de, fue 2016, fue un año antes del sismo del 17, pero bueno, ya había una cierta sensibilidad. Después del sismo del 17, pues ya las nuevas generaciones de alguna manera ya tienen otra sensibilidad, y bueno, a mí que no me tocó exactamente el del 85, pues ya me tocó vivir uno de distintas magnitudes, pero bueno, un sismo al fin. Tú tenías 12 años cuando te tocó el sismo del 85 y vivías en la CTM Culhuacán. ¿Qué recuerdas, Jorge, de aquel 85? Sí, digamos, era muy joven, era
pues, casi un chamaco, pero ya en una edad donde uno recuerda muchas cosas. Estábamos a punto de irnos a la escuela, mi papá se iba de viaje, pasó su socio por nosotros y él fue el que nos llevó a la escuela. Y me acuerdo perfecto que pues se sacudió terrible, fue un terremoto de verdad muy, muy, muy fuerte. Pero en la zona que yo vivía, que es Setemeculhuacán, en realidad no pasó nada. O sea, digamos, cuando salimos para ir a la escuela, en alguna de las calles vimos una escuela secundaria que se había venido abajo. Era Mm, una escuela primaria pública, perdón, se había venido abajo, pero como nada más como la mitad, ¿sabes? Se había como recargado. Pero nada más, o sea, no las casas bien, la gente en su cotidianidad, se había ido la luz, pero la gente se estaba preparando para irse tanto a chambear como a las escuelas. Y luego llegamos a la escuela que estábamos estudiando en el Colegio Madrid y nos pararon en la entrada y nos dijeron, no, no, no pueden entrar, se suspenden las clases porque se cayó la escuela. Eso fue lo que nos dijeron. ujú, Y me acuerdo que mi hermano y yo así festejamos, ¿no? No hay clases, ajá, en la inocencia, ¿no? ujú, Eh, y luego, pues al socio de mi papá no le quedó de otra más que pues llevarnos a la chamba, ¿no? A su oficina. ujú, Y su oficina tenían que pasar por la colonia Juárez. ujú, Y ahí tenían un par de edificios construidos, ellos son arquitectos. Y de ida, cuando fuimos a la calle de Abre, en Abre y Avenida Chapultepec, ellos tenían ahí un edificio. Y entonces dijo, voy a pasar a revisar que no le haya pasado nada. No, no hablábamos de caídos, porque en esa zona no había nada grave. ujú, Pero entonces, en el trayecto, cuando íbamos hacia Colonia Juárez, empezamos a ver la realidad del terremoto y era otra ciudad por completo, ¿no? ujú, Yo creo que eso fue lo que más me impactó, que en la zona donde yo vivía a escasos 5 o 6 kilómetros de la zona de mayor daño, no había pasado nada y la gente no se había enterado, ¿no? Ya después con la radio y con todo lo que narra Jacobo Zabludowski y también sabes que mucho los radioaficionados, mm, estos clubes de taxis y camioneros y repartidores que tienen los radios CBs, por ahí era donde la gente se empezaba a movilizar y a ayudar. Y entonces, pues definitivamente la primera reacción, o sea, la reacción inmediata fue civil, pero durante muchas horas la organización fue civil y el gobierno no apareció. Pero tiene que ver con eso, con cómo la sociedad es reactiva y bien que mal se organizó de alguna manera para empezar a rescatar. Esas son las cosas que tengo así como muy presentes del terremoto. ¿Y cómo fuiste desarrollando el tema? Obviamente es algo que te impacta, ¿no? Muy posteriormente, pues ya haces la película 719, pero ¿cómo fue armándose en tu cabeza ese tema que, pues bueno, cada 19 de septiembre había un recordatorio, ¿no? Mira, cuando ya sabíamos lo que había sucedido, eh, mi padre tenía una combi viejita, Ujú, eh, y se la prestó, me acuerdo perfecto, se la prestó al papá de unos amigos de ahí vecinos de la CTM Culhuacán, que se llamaba Cosmos. Y entonces Cosmos lo que hacía con la combi era, pasaba todos los retornos ahí, yo vivía en Mariquita Sánchez, en Culhuacán, y de ahí agarraba a los chavos de 16 18 años para darles aventón a las zonas de derrumbes, y pasaba por todos los andadores o digamos, los otros retornos para ir juntando ollas con arroz, ollas con frijoles, ¿no? Caldos de pollo, cosas que era lo que comían, eh, y se lo llevaban al centro y en la noche, los regresaba, ¿no? Y ellos regresaban con todas las ollas vacías y regresaban, me acuerdo, llenos de tierra y molidos los chavos. ujú, Ese fue como el primer detonante para entender cómo la organización social fue la que logró los primeros rescates, los rescates importantes, y sobre todo logró poner de pie a la ciudad. Em,
y a una distancia así, ¿no? O sea, nosotros no vivíamos ni cerca de Hospital General, mucho menos cerca del Zócalo. Si yo a esa edad fui un par de veces al Zócalo, eran muchas, ¿no? Ujú, ujú, Entonces me dio como esta sensación de identidad dentro de la ciudad. Y el otro momento, digamos, que me involucra de lleno emocionalmente con el terremoto es que mi padre, al ser arquitecto con su socio y la gente con la que trabajaba, empiezan a hacer como revisión de edificios que se quedaron de pie para ver si estructuralmente se tenían que quedar de pie o había que demolerlos. Y me acuerdo que mi papá llegaba molido a la casa diciendo es que todo construido al límite, que era como se construía antes, pues hizo que las cosas se vieran abajo y que muchos de los edificios tenían materiales de pésima calidad para ahorrarse presupuestos. De hecho, hay una película de las mejores películas de este país, de uno de los mejores directores de este país que se llama Los Albañiles, de ujú, Jorge Fons, hablan de eso, ¿no? Hay una corrupción con el jefe de obra que se está robando el dinero y está comprando materiales de bajísima calidad. ujú. Pues eso es lo que se refleja en muchos de los edificios que se vienen abajo. Entonces, esos dos, digamos, como tatuajes, ¿no? Fueron los que me orillaron a poco tiempo después, bueno, mucho tiempo después, ¿no? Ya más grande, cuando tengo la oportunidad de filmar, pues contar esa historia primero en la película y luego afortunadamente en la serie. Sí. Pero de alguna manera ya, a ver, justamente el tema del sismo es un movimiento que sacude físicamente la ciudad, pero como bien dices, sacude pues las emociones, los miedos, muchas cosas, la esperanza, también la solidaridad, ¿no? Forma parte de un largo trayecto de cambios sociales que pues del siglo XX, ¿no? Que terminan culminando de alguna manera, pues sí, digo, mal que bien, pues en lo que termina sucediendo en 2018, ¿no? Eso es un largo proceso de cambios sociales, pero por ejemplo, en Somos lo que hay, en tus películas, pues hablas de desbordamiento de emociones, de miedos reprimidos, de alguna manera que se terminan manifestando en la superficie, o sea, es algo que ya también tenías como temáticamente dentro de tu obra, Jorge. Sí, yo vengo de un grupo social de clase media baja, ¿no? Yo vivía en CTM Culhuacán, que en esa época era una zona, pues, violenta, ¿no? En las márgenes de la ciudad. eh, yo tomaba leche bronca, ¿no? Había vacas y llanos alrededor donde nosotros jugábamos. Y siempre crecimos con esta cosa como de sobrevivir, Mm, ¿no? De, de, de que el riesgo siempre estaba latente de una u otra forma, pues, ¿no? Y entonces ese miedo de que algo puede pasar, pues, está filtrado en todas mis narraciones. Y sobre todo hay algo importante también, creo que es en las obras que he escrito yo, la ciudad es un personaje importante, ¿no? Tanto en Rabia como en 719 o mismo Somos lo que hay, como bien dices, que Somos lo que hay es Culhuacán se teme, ujú, ¿no? De hecho, toda la zona de Somos lo que hay era donde yo vivía, eran mis azoteas, mis andadores y todo. ujú. Siempre la presencia de la ciudad como personaje, como ese, hace rato platicaba en una conversación en el radio que es como el monstruo, ¿no? Al lado de ti, Mm, que convives con él y no sabes a qué hora va a despertar o a qué hora va a tirar la mordida, ¿no? Y entonces mi narración, ¿no? O todas mis trabajos siempre han tenido como ese lado oscuro de vivir al borde de una caída, de un abismo, ¿no? Y que el vértigo de ver el abismo es como muy atractivo. Por eso creo que naturalmente me acerqué a hablar del 719 también, ¿no? Del terremoto en 719 como como la consecuencia del monstruo. sí. Bueno, ahora que hablabas del monstruo, pensaba en los japoneses, ¿no? Que tienen inclusive una ballenita que, bueno, una ballena que de alguna manera es la que simboliza el tema de los maremotos y de los movimientos telúricos. Jorge, ¿cómo fuiste trabajando la investigación? Porque si llegas a 719, pero ya vamos a cada minuto cuenta, pero justamente a eso voy.
terminas investigando muchísimo, muchísimo del tema. ¿Cómo fuiste empezando a trabajar todo ello? Primero tenía como una línea clara de trabajo que era la última frontera, que es entre la vida y la muerte. Y Mm, todo eso viene porque tiempo atrás me habían invitado a un proyecto que se llama Fronteras, eh, que producía Juan José Campanella para 7 directores que estaban debutando, ¿no? Que estaban saliendo y tuve la fortuna de que me invitaran después de hacer Somos lo que hay. Y entonces, cuando me meto a ese proyecto, que era hablar de fronteras en cada país, había directores argentinos, peruanos, brasileños, un uruguayo. eh, yo mando, digamos, hago un pequeño guión sobre la última frontera, que es la frontera de la vida y la muerte. Y entonces hice ese pequeño cuento de 2 personas que están atrapadas en el terremoto en el 85 y están a punto de morir. Y entonces era como un repaso de qué pasaba por la cabeza de la gente que es consciente que va a morir. Eh, no, digamos, cuando mandé el guión me pidieron que más bien hablara de una frontera física y entonces hice otro proyecto inspirado en la matanza de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, de los 72 migrantes. Más ujú, bien me centré en eso, pero se quedó, ¿sabes? Se quedó ese guión ahí guardadito. ujú. Eh, y luego abren una convocatoria de el Fidecine, una convocatoria extraordinaria para hacer películas menores a 10 millones de pesos. 10 películas menores a 10 millones de pesos. Ujú, Porque no se aceptan devoluciones y nosotros los nobles habían regresado dinero al fideicomiso por las ganancias en taquilla, ¿no? Entonces, pues le tienen que regresar, o le tenían que regresar, porque ya desaparecieron esos fideicomisos, pero le tenían que regresar el dinero al IMCINE. Entonces, con el dinero que sobró, las ganancias de esas 2 películas, pudimos hacer 719. Bueno, se abrió la convocatoria, yo hablé con Mayra Espinosa, que es la productora de 719, en y le dije, oye, pues hagamos este guioncito. Así es, digamos, nada más amplié la anécdota y en el trayecto, mientras escribía, contactamos a un cronista, a un experto en el terremoto que se llama Iván Salcido. mm, Y él fue el que nos acercó la investigación, digamos, nos acercó sobrevivientes, nos acercó familiares de víctimas, nos acercó con topos, con rescatistas, con bomberos, con toda la gente del ERUM, porque él llevaba mucho tiempo trabajando en la investigación del terremoto y haciendo varios libros. Y entonces ya con esa información fue que vimos la posibilidad de hacer un proyecto mucho más grande y no nada más contar la anécdota. Y entonces invitamos a Alberto Chimal, que es mi co-guionista, que es un gran escritor, ujú. para amplificar la anécdota, digamos, ¿no? Y entonces hacer como un repaso de lo que sucedió en el terremoto adentro y no afuera. Y toda esa investigación que fuimos obteniendo para darle el tiempo, cuánto tiempo iban a estar encerrados, a qué hora venía la réplica, a qué hora venían los rescates, pues nos arrojó una cantidad de investigación que también se quedó guardada porque pues 719 no la requería en imagen. eh, y eso fue la información que utilicé años después para Cada Minuto Cuenta. Sí. Bueno, brevemente para tocar rápidamente otra vez 719. A mí me acuerdo haber visitado el set ahí en Churubusco, ¿no? Donde tenías, pues sí, el edificio, ¿no? ¿Te gustaban ya los Sí. retos también de ese tipo? Ya iríamos a los retos que implicó distintos en cada minuto cuenta, pero cuéntanos un poquito de esa particularidad que, pues bueno, la gente no conoce cómo fue ese set, que era como una especie de rompecabezas, ¿no? Como un cubo de Kubrick en donde se iban metiendo los actores, las cámaras. Sí, me apasiona sobremanera, ¿no? La dificultad en el rodaje. Me encantan los retos, me encanta tener que idear una técnica o un lenguaje para contar una historia. No inventar un lenguaje, porque eso no sucedió, pero sí tener que utilizar un lenguaje adecuado para contar esa historia. Eh, Cuando terminamos el guión y toda la historia era de 2 tipos enterrados,
empezamos a idear cómo lograrlo y al final hicimos, como bien dices, una especie de caja de Kubrick o un sándwich de Kubrick Ujú. que se movía, que se abría, que tenía entradas para que los actores pudieran ponerse en posición y luego nosotros meter la cámara en distintos sitios. Y lo que sucedía es que la cámara no se movía dentro de los escombros. Sacábamos la cámara y la posicionábamos en otro sitio para poder filmar. Em, digamos, todo ese ejercicio de construcción que era por adentro. Nosotros teníamos que entrar agachados abajo de nuestro set y entrar por el piso. Había unas trampillas que se utilizan mucho en teatro, en los escenarios de teatro para la aparición y desaparición de personajes. Y entonces quitábamos la trampilla y por ahí metíamos la cámara y a los actores los metíamos porque ellos siempre estuvieron en la misma posición y tenían un sistema de poleas, se acostaban en el piso y los subíamos con poleas hasta que embonaban en el set. No había nadie más que ellos en el set, Ujú. ¿no? No entraba el operador de cámara, todo se hacía a distancia, ¿no? Con mandos de control remoto. Y todos estaban solos. Y dentro de esa misma estructura de construcción estaban los otros personajes. Estuvieron toda la película, no hay ADRs, no hay doblaje. Los actores que se Mm, escuchan todo el tiempo están en el set, nada más que están en la posición correcta y estaban también como en cajas oscuras atrapados. mm, Había uno boca abajo, había otro que tenía unos objetos pesados en el pecho para que le costara trabajo hablar y en posiciones incómodas. Una de ellas es Azalia Ortiz, que después sale en Cada Minuto Cuenta, y el otro es Octavio Michel, que también sale en Cada Minuto Cuenta, ¿no? O sea, como que se amplifica la voz también hacia la serie. Eh, y fue muy, muy complicada el rodaje, muy difícil. Teníamos así un storyboard de todas las escenas, de cómo se tenía que mover la cámara, porque claro, no había un humano que pudiera de pronto, por sensibilidad artística, acercarse, ¿no? ujú. Cuando está viendo una cosa en el actor, que su intuición haga que la cámara se acerque. Eso también se hace en el cine, nada más que acá no podíamos porque no nos podíamos acercar por la posición. Entonces teníamos como muy, muy ajustado los planos y fue un reto enorme para los actores, para los intérpretes, ¿no? El mismo Héctor Bonilla, el gran Héctor Bonilla, ¿no? Tenía 81 años cuando hizo la película. Y él está prácticamente toda la película acostado, sentado en una silla, acostado en un escritorio. Entonces, imagínate el cansancio, el dolor físico, ¿no? Para hacer la película sí fue de altísimo, altísimo, de una altísima exigencia física también para los actores. Claro. Regresando al tema de la investigación, ya en cada minuto cuenta, literalmente la serie nos está, pues sí, contando cada minuto, ¿no? La serie, cada episodio es una hora, entonces eso tuvo que, ahora sí que ya tenías todo el tiempo para poder meter todos los detalles que querías, pero me quiero ir también al tema emocional, ¿no fue desgastante emocionalmente adentrarte tanto en tantos detalles? Yo te voy a dar un ejemplo, Jorge, para la gente que nos está escuchando. Este episodio lo estamos grabando el 19 de septiembre de 2025. Saludos a la gente que nos escucha Unos minutos después del simulacro. después del simulacro. Y me fui ahí a Tlatelolco al homenaje por los 40 años. Faltaban algunos voluntarios, me llamaron ahí para leer algunos nombres de los fallecidos ese día. Y ya casi a punto de terminar, tres, cuatro nombres, se me hizo un nudo en la garganta. Ahora, tú te adentraste en todo y todos esos detalles se están viendo. ¿Fue desgastante emocionalmente para tu equipo ello? Sí, sí, completamente. No es lo mismo conocer el evento y hablar del evento algunas veces o estar eso, ¿no? Como un testigo nada más de lo que sucedió. A, a- Porque no nada más era la investigación, era la recreación, Ujú. ¿no? Con una exigencia y un rigor histórico importante en cada detalle, ¿no?
era como revivirlo todo el tiempo, y era investigar y regresar con la gente que entrevistábamos para verificar ciertos detalles o ciertos datos. Eh, Fuimos con doctores para ver cómo se hacen las operaciones, cómo son los partos naturales, cuáles son los riesgos del nacimiento, ¿sabes? O sea, tocamos lados oscuros durante la investigación, durante mucho tiempo. Y pues sí te impacta, ¿no? Y sí te cala, por ejemplo, en los créditos de la serie, Mm. al final, que es una lástima, pero bueno, ya la misma plataforma, su algoritmo te saca de los créditos, pero Sí, en sí, los sí. créditos de la serie están muchos de los nombres, no solamente de los fallecidos en cada edificio, sino los voluntarios que ayudaron y de los que se tiene registro en cada edificio. Entonces, los héroes que salen en la ficción o que se representan en la ficción está a su crédito en los nombres, pero también en 719, en el plano secuencia del inicio, que por cierto dura 7 minutos 19 segundos. Ujú, ujú. Héctor está sentado en un escritorio y detrás de él hay un glosario, ¿cómo se dice? Sí, un glosario donde viene toda la gente que trabaja o que tiene oficinas en ese edificio, ¿no? Ujú. Como cuando vas a un edificio de oficinas y ves, ¿no? En qué piso están cada persona. Todos los nombres de esa pizarra son fallecidos en edificios de gobierno. Mm. Entonces, todos esos detalles al final, ¿no? De concientizar a la gente que no nada más se cayeron en edificios, se cayeron edificios con mucha gente adentro. Por eso, eh, sí, en cada minuto cuenta, abro con un plano secuencia que la intención era narrar la vida del hospital adentro a esa hora, ¿no? No había 5 personas, había todo un personal de enfermeras y de doctores, había residentes, había muchos pacientes, había muchas madres a punto de parir y pariendo o que acababan de parir. Y era importante ponerlo de esa manera para eso, para que el público recordara que ahí había muchísima gente y que el gobierno tuvo que haber reaccionado y que tuvo que haber sido más efectivo. Pero cuando yo llegué a cada minuto cuenta, ellos ya tenían escritos 3 guiones terminados y había un trabajo hacia los demás guiones. Y entonces yo lo que hice cuando llegué al equipo de escritores, eh, llevé, ¿no? Un poco de la investigación, di un poco de las anécdotas que a mí se me habían quedado afuera. Y entonces trabajamos el resto de guiones y luego trabajamos toda la segunda temporada completa, insertando cosas importantes de voces que se habían quedado afuera, porque si bien Televisa cubrió el terremoto, pues construyó nuestra memoria. Nosotros Ujú, recordamos el terremoto por 4 o 5 edificios, pero en ujú, realidad se cayeron 370 y se cayeron muchísimas casas y se cayeron muchísimas vecindades y hubo zonas que tal vez no se cayó la casa, pero se cayeron los servicios, se rompieron las tuberías y a partir del 85 no bebemos agua de la llave, ujú. ¿no? O sea, hay como cosas muy contundentes para la sociedad que no están en la memoria porque no fueron metidas dentro de la narrativa del noticiero de Televisa. Eh, Todos vimos a Plácido Domingo ayudando en Tlatelolco, pero no fueron a Tepito a ver a las señoras cocinando para ayudar a los voluntarios, ¿no? Eh, Al final no dejó de ser Televisa, no dejó de ser este sensacionalismo, no dejó de ser esta búsqueda de público, ¿no? Como repitió en el 2017 inventando la historia de Frida Sofía en contubernio con los militares, ¿no? Entonces, el traer esta investigación, ¿no? A la escritura, lo que permitió fue darle voz y darle presencia a un chorro de historias que se fueron olvidando o que se quedaron al margen del interés de las televisoras, ¿no? Sí. Bueno, hay cine previo que habla del sismo, pero yo doy un tour en Tlatelolco y precisamente cuando empiezo a hablar del sismo del 85 pongo el plano secuencia de siete Ujú. diecinueve con ese, los involucro, ¿no? Porque además es muy contundente, porque se mete la famosa escena
del noticiero en donde está sucediendo el sismo al mismo tiempo, inmediatamente la gente se conecta. Pero tanto ese memorial del edificio Nuevo León, que es muy digno, pero también la Plaza de la Solidaridad, que hace unos días nos tocó visitarla en conjunto y estaba llena de puestos ambulantes, que a mí me da Sí, mucha tristeza, ¿no? sí. Ahora para el homenaje ya vi que los limpiaron, han de haber llegado a un acuerdo de hoy se mueven y ya mañana regresan. Mañana regresan como si no hubiera pasado nada. Exacto, pero te lo dije presencialmente y te lo quería decir, Jorge. Siento que tu serie, y bueno, así como también la película, este podcast se llama Pantalla y Memoria, ¿no? Llena una memoria muy importante y es un homenaje también muy digno y muy respetuoso, que también es otro asunto. Hoy en el mismo homenaje entiendo que los medios de comunicación tienen que sacar la nota, pero en primera fila de la misa, pues estaban todos los periodistas, ¿no? Estorbando a la gente de atrás, ¿no? Y luego, mientras está la gente escuchando los testimonios, pues los periodistas están a la mitad, en voz alta, preguntando cosas que entiendo la nota, pero nos falta luego esa sensibilidad, ¿no? Y la Totalmente. serie es muy respetuosa en eso, y también había una responsabilidad con ello, Jorge. Sí, eh, el mayor reto de la serie sobre lo técnico, sobre lo creativo, sobre lo que sea, era el compromiso con el público, ¿no? El terremoto le pertenece a toda la gente está involucrada de una u otra manera. eh, o conocen una víctima, o conocen un sobreviviente, o tienen una anécdota, saben perfectamente dónde estaban. Y la gente que no nació en el 85 o que no todavía nació en el 85 tiene en su memoria el 2017, que es Ujú, como casi un espejo. También hubo un gobierno inepto, lento para la ayuda. También también se robaron las donaciones, sí. ¿no? Nadie sabe dónde está una gran cantidad de dinero que se donó para la reconstrucción de edificios. La gente del conjunto de Tlalpan tuvo que cerrar la avenida porque nadie iba a ayudar, Ujú, ¿no? Entonces, pues era casi una copia calca en menor escala, en fallecidos y en la cantidad de edificios que se cayeron, pero la tragedia era casi idéntica. Entonces, y se concentró la ayuda solo en Condesa y Roma, ¿no? ujú, En las zonas comerciales, de gente con dinero, y las otras zonas, el Ajusco, Xochimilco, mismo Puebla y Morelos, pues los dejaron ahogarse entre escombros, ¿no? ujú, Em, entonces, digamos, una de las cosas que teníamos muy claras todo el equipo, ¿no? Santiago Sánchez, el fotógrafo, Daniela Schneider, la directora, perdóname, la diseñadora de producción, los mismos productores, era ante todo el rigor histórico como compromiso para ser honestos, ¿no? No vamos a engañar a nadie, no vamos no tenemos ningún interés en particular para contar ciertas historias. Lo que vamos a contar es una memoria colectiva, ¿no? Vamos a insertar estas historias que fuimos conociendo a una línea de ficción, porque al final no deja de ser entretenimiento y no deja de ser una ficción, pero sí honrar esa memoria y honrar a mucha gente viva que hoy levanta la mano y dice, yo cargué piedras, ¿no? Yo hice bolsitas ujú. y nadie los recuerda, y ellos son realmente los que pusieron de pie esta ciudad después de los dos terremotos del 85. Escríbenos en WhatsApp al 5255 1703 4379. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti, desde un agradecimiento en este podcast hasta descuentos en nuestros cursos, talleres y tours. Únete, sé parte de nuestra comunidad. @EnriqueFAMX en X. Sí. Tienes muchos personajes, tienes muchos actores y también algo que destaco de la serie es tu gran trabajo de dirección de actores.
Cuéntanos un poquito cómo fue. La verdad es que debo decírtelo, o sea, sí lo destaqué porque disfruté ver a los actores y, pues bueno, en gran parte es su trabajo, pero en gran parte eres tú dirigiéndolos. ¿Cómo fue el trabajo con ellos? Porque tuviste muchísimos. 170 personajes. Sí. Entonces, imagínate, ¿no? El cómo hacer un coro. La fortuna que teníamos es que era muy claro quiénes llevaban la voz cantante en el coro, ¿no? Quiénes eran los cantantes principales, Ujú, que eran el doctor y su compromiso de ayuda muy luminoso, pero con un interior muy oscuro, muy dañado, muy lastimado, ¿no? Esa ujú, era como ujú, su contradicción. Y la reportera, que la reportera muy valiente, muy arrojada, pero también con un lado oscuro que era beneficiarse con la nota y a ujú. veces perder sensibilidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues era como claro cómo acercarnos con los personajes. Hicimos muchísimo trabajo de mesa, muchísima investigación de campo. Con Osvaldo fuimos a ver operaciones, ¿no? A un hospital. Estuvimos en hospitales, ver cómo trabajaban los residentes. Fuimos a zonas hablamos con bomberos, con rescatistas, con topos. Vimos ingenieros especialistas en desastres o en derrumbes, a todas las enfermeras, ¿no? A Salia, Miriam, Mónica del Carmen y Gaby Cartol vinieron acá a mi casa y hacíamos sesiones, primero de lectura de guión, ¿no? Y encontrando como el tono y cómo íbamos a trabajar, pero vino una enfermera, bueno, dos enfermeras para platicarles del universo de enfermería, les dimos un curso de primeros auxilios, cursos de cómo inyectar, cómo vendar, cómo curar, ¿no? Muy vivencial. Les acercábamos historias reales, les acercábamos gente que había vivido esas historias para que se pudieran alimentar y crear sus personajes. Eh, y así todos, ¿no? Los políticos, Octavio y Antonio de la Vega haciendo sus dos villanos, ¿no? Todo el ejercicio de los militares, cómo, cómo son las jerarquías, a quién obedecen, cómo obedecen, etcétera, etcétera. Ya teniendo toda esa información, pues el trabajo era muy claro, ¿no? O sea, teníamos como por cada escena o por cada secuencia teníamos objetivos que cumplir, ¿no? En esta escena descubren tal cosa, en esta escena le rompen el corazón a tal persona, entonces trabajábamos a favor de la escena. Fue un trabajo durísimo, fueron 28 semanas de rodaje, en las cuales me acompañan en la primera temporada Moisés Ortiz Urquidi, que lamentablemente falleció poco después del rodaje. Y en segunda temporada comparto la dirección con Fernando Urdapilleta y Analain Cali Mayor. Y a todos ellos los dotamos de esa información, de esa investigación. Cada quien se hizo cargo de unas cosas. Curiosamente, no es que fuera una dirección por episodios. Yo dirigí, por ejemplo, todo lo del Hospital General, las carpas, todo lo de los doctores y los militares, ¿no? Moisés dirigió la parte de Tlatelolco, Analain la parte con Alep y así nos íbamos dividiendo. Fer hizo todo lo de los pinos y todo esto. Entonces, era un trabajo que tenía que embonar también, ¿no? Y hacer así como clac. Eh, pero creo que el compromiso de todos y todas, desde la gente detrás de cámaras como la gente adelante de cámaras, fue tan alto que las cosas fueron sucediendo. Y te voy a decir rápidamente para cerrar este punto, fue los extras. Ujú. Entraron en la primera semana muchos de ellos y salieron hasta la última semana porque pues estaban en continuidad. Era una Claro. historia de 10 horas, ¿no? Ujú. Y no sabes el compromiso, el arrojo, la valentía de gente que en realidad está pasando por atrás, pero teníamos, ¿no? Como varias cosas. Alejandro Guzmán hace la segunda unidad y Octavio Michal hace toda la dirección de extras. Entonces era chistoso porque nosotros llegábamos a filmar a Tlatelolco o al mismo Conalep
y ya los extras que actuaban de voluntarios o de doctores o de enfermeras o de no sé, ya tenían un trazo y ellos ya sabían que eran tal personaje que se encargaba de hacer las bolsitas de agua. Entonces en acción ellos iban por sus plásticos, llenaban de agua, amarraban y entonces claro, se ve muy natural lo que está sucediendo, pero fue un trabajo arduo de montar tanta gente, casi 500 personas en total. Hicimos realidad cada minuto cuenta. Sí. Ahora, va a haber sido muy divertido tener, porque es una serie que se siente grande, ¿no? En todo, o sea, en gente, en escenarios. Ahorita nos platicas también de la tecnología que te tocó trabajar en específico para esta serie. O sea, sí se siente así. O sea, obviamente, pues fue un presupuesto distinto, un tiempo distinto, y pues para un realizador como tú, pues es jugar y es, o sea, digo, entendiendo la Sí, sí, responsabilidad de sí. todo eso, pero te diviertes con toda esa disposición de elementos porque puedes lograr llegar a lo que imaginabas, ¿no? Que seguramente lo Sí, lograste. sí. Era como muy claro todo lo que teníamos enfrente y todo lo que teníamos que conseguir, y Ujú, había pocas herramientas a la mano. Cuando se abre la posibilidad de hacer el VP o el Wall de LEDs, cambió radicalmente la historia de cómo filmarla, ujú, cambió radicalmente el presupuesto, para bien, afortunadamente, aunque tuvimos que hacer algunos ajustes, pero nos dio la posibilidad de recrear los edificios y las zonas de derrumbes tal cual habían sucedido, ¿no? Con Alep, Tlatelolco y el Hospital General. Em, Nadie, digamos, es la primera vez o fue la primera vez que se utilizó en América Latina esa tecnología para una serie, ¿no? Se hacía mucha publicidad con ella, pero en ese tamaño de esa envergadura, ¿no? Son 200 metros cuadrados de pantalla, que para nosotros es un mundo enorme y para los gringos me acuerdo que decían, híjoles, la pantalla está muy chica, ¿no? Y sin embargo, gracias a que era de 200 metros, creo que funcionó también, ¿no? Pero bueno, el chiste es que tuvimos que aprender, tomamos clases, tomamos cursos, vimos todos los making ofs de las pocas películas y series que se habían hecho con esa tecnología, vimos mucho videojuego porque se hace con un Unreal, que es el mismo software. Eh, y nos permitimos aprender de nuevo, ¿no? O sea, Santiago Sánchez, me acuerdo que Santiago Sánchez, el fotógrafo, el Champi y yo, nos metíamos con estos visores digitales, ¿no? ujú, A ver los edificios construidos en 3D y ahí hacíamos el scouting y dónde íbamos a poner la cámara y qué ujú, se tenía que ver y a partir de ahí fuimos armando la posición del sol, cómo eran las sombras de los coches y los postes, si quitábamos una camilla y poníamos una silla de ruedas digital, y luego teníamos que mandar toda esa información a la gente que las creaba, ¿no? Era una dinámica completamente distinta a lo que uno está acostumbrado, que es ir a una locación, ¿no? Y decir, bueno, aquí hay que llegar de tal hora a tal ujú. hora a filmar porque entra por aquí el sol, ¿no? Ahí era mover el sol como nosotros necesitábamos. Entonces, fue reaprender cómo filmar. Y eso es muy divertido porque te mantiene vivo en las largas jornadas de chamba y agotadoras jornadas de chamba, ¿no? Porque claro, nosotros filmamos 12 horas, pero la gente llega antes, la gente llega un par de horas antes y se va un par de horas después. Entonces estás 14, 16 horas en un set, trabajando sin descanso más que una hora para comer. Eh, Creo que ese desgaste se vio minimizado por la potencia de la nueva herramienta, y esto, como lo dices, este juguete con el que estábamos jugando, de cómo movernos, la posibilidad que dio Prime, ¿no? De hacerlo, porque no Ujú. cualquier plataforma te da el presupuesto y te da la libertad de hacerlo. También hay que decirlo, ¿no? Yo he hecho mucha obra por encargo y una de las principales cosas pues es la limitación Ujú. presupuestal, y ahora tampoco es que había dinero para echar para arriba, pero era muy claro que apostaron por nuestra propuesta y se hizo como lo habíamos dicho. También hablar de la música, si quieres un poquito más al Sí. rato hablamos de esa que, por cierto, está nominada al Latin Grammy el score, pero hay algo bien interesante que es los covers de la serie y quién los hace, ¿no? ¿Quién hace los covers? Pero bueno,
Al ratito hablamos de eso. Pues si quieres, vamos con la música, porque además sé que es uno de tus temas favoritos, eres Sí, un fanático de la música. Está obviamente el score original, ¿no? Que además también tiene esta voz de una mujer que está ahí de repente cantando, y bueno, pues toda la música de la época que nos va colocando en ello. Cuéntanos, porque pues sí, también es otro personaje de la misma. Cada canción tiene que ver algo con los episodios de la misma. sí. El score lo hizo Pedro Osuna, un gran compositor. eh, y lo hizo casi express, digamos, ¿no? Ujú, Por situaciones de producción y por calendarios, él fue la última cabeza creativa, digamos, que entró en el proceso. Y su resultado fue increíble, ¿no? O sea, él veía los episodios casi terminados cuando empezó a componer, cuando realmente lo ideal es que se involucren mucho antes, ¿no? Pero el resultado fue increíble. La voz esta femenina que dices en realidad es una niña, es un coro uf, de niños y niñas con los que hicimos la grabación, la hicimos en México. ujú, Él es español, vive en Los Ángeles, pero se vino a grabar acá. La realidad es que el score funciona increíble. Tiene esa dosis de melodrama, pero también rítmica de emoción. Tiene esta cosa de misterio, ¿no? Y él trabajaba más o menos así como por campos, ¿no? Los políticos, y entonces era misterio y corrupción, héroes, y ujú, eran como emociones por los héroes. Pero había otra línea que era muy importante para mí, que era poner el cotidiano musical de la gente. La gente tiene un soundtrack en su vida, pues, ¿no? ujú, Todo el tiempo estamos oyendo música, todos, ¿no? ujú, Es cosa de caminar y sacar a los perros a dar la vuelta a la esquina y te das cuenta cómo está la vecina oyendo un tipo de música, el de la pollería oyendo otro tipo de música, el taxi que pasa oyendo otro tipo de música, ¿no? La música nos acompaña y evoca, yo creo que es el arte que más rápido evoca la memoria ujú, y que más rápido llega a un sentimiento. Entonces era importante elegir qué canciones iban a pasar o a escucharse en ese universo. Elegimos las canciones que estaban o que tienen una relación muy especial con los mexicanos, ¿no? José José, Juan Gabriel, Daniela Romo. Eh, El Tri. Ujú, el Tri lo pusimos en un episodio de Tlatelolco porque haciéndole el guiño a Rodrigo, ujú, tenemos un rockero en la serie y ellos están escuchando Rodrigo en su casa, ¿no? Hay una escena donde ellos escuchamos una canción y es Rodrigo y luego ellos están tocando una canción que hicieron, que por cierto, los chicos, ¿no? Un par de los chicos que están en la banda tocando atrás de nuestro actor son los Mengers, una ujú, banda de rock nacional increíble. Este, y bueno, entonces un poco la propuesta fue que se hiciera de estas canciones famosas un cover para cerrar la serie, ujú, con toda la intención de que la gente se quedara viendo los créditos, porque en ujú, los créditos iba a aparecer todo el memorial. sí, Entonces, la propuesta fue, elijamos una canción muy importante para la historia, que esté vinculada con un personaje, que esté vinculada con la anécdota, y luego hacemos el cover hacia el final para que la gente, le nazca a la gente escuchar la canción mientras los créditos corren. Por ejemplo, en el tercer episodio de primera temporada, sale un bolero, Tres Regalos, que es ujú, la canción que escucha la madre en el lecho de muerte. Y ujú, luego Silver Rose la canta al final, ¿no? Cuando hay un evento de vida o muerte, que es eh, la muerte da paso a la vida, digamos, ¿no? Ese es como el resumen de ese episodio. Eh, y canta ella. Entonces, un poco la propuesta era traigamos grupos mexicanos que no sean del mainstream, que ujú, no sean grupos ultra famosos. La escena independiente en México es grandísima. ujú. eh, y a ellos fueron los que invitamos, pero se nos quedaron afuera muchos. Un perro andaluz, ¿no? Yo los estuve buscando y estuve viendo cómo cuadrar y cómo ponerlos en la serie, pero no alcanzaba. Ya lo haré en algún otro momento, pero pues sale Belafonte, sale Silver Rose. El primer episodio de la primera temporada
El cover de Daniela Romo, Yo no te pido la luna, lo hace una fantástica intérprete y chelista guatemalteca que hace noise y hace mucha música experimental, que se llama Mabe Frati. Ujú, ujú, Y en la segunda temporada, la primera canción que escuchamos la canta Eli Guerra, ujú. ¿no? Y luego sale Mindfield, que también es un grupo de la escena independiente. Entonces, bueno, era darle voz también a esa industria, a esa escena de artistas que a veces no tienen la atención y el foco, y qué mejor que hacerlo en una serie tan grande, ¿no? Sí, claro, y con una proyección internacional. Oye, Jorge, obviamente no te puedo dejar de preguntar sobre Tlatelolco, qué significa para ti. Una de las escenas que más me gusta de la serie tiene que ver con ello, que es un alejamiento del edificio en Chihuahua, que es el Nuevo León en la historia, Sí, sí. en donde está de repente la ventana de una de las habitaciones, pero de repente cuando se va alejando, el sonido, que también es importantísimo, son todas las voces y eso ya te crea una sensación de, caray, todas las vidas Toda que la estaban ahí, gente. ¿no? ¿Cómo fue estar en Tlatelolco? Eh, Cuando Moy y el fotógrafo Jerónimo Rodríguez, empezaron a hacer, ¿no? Como su propio diseño de planos y todo, yo le insistía un poquito como showrunner, ¿no? Ujú, A Moy, que era importante ver a la gente, ¿no? O sea, ujú, no es la historia nada más de esta familia, es la historia de todos los vecinos representados por la familia. ujú, Entonces, era buscar gente en los pasillos, en los andadores y todo. Y cuando llegamos al plano del dron en el edificio, que en realidad es el elevador, ¿no? Que es el padre manda a su hijo menor a buscar ujú. a su hermano, al hermano, al hijo mayor, a la hija mayor, perdón, a la hermana que la manda a buscar porque estaba con el novio, En la él azotea. tiene que bajar al coche, ¿no? Entonces se separan, porque el niño va para Claro. arriba a buscar a la azotea, donde regularmente la hermana iba a noviar, y el papá va hacia el estacionamiento para esperarlos, para llevarlos a la escuela. Y él está esperando el elevador, que una de las cosas del elevador de Tlatelolco es que es bien lento, ¿no? Sí. Y Y entonces él luego está es esperando. uno. ¿Mande? Y luego es uno, ¿no? Porque el otro Y luego está es uno. como Entonces el estaba Oxxo. esperando el elevador y él voltea a ver la ciudad y entonces ahí es cuando la cámara Mm, se aleja y nos permite ver la mole donde él está metido a ujú, 1 minuto del temblor, ujú. del terremoto. Y conforme van entrando las ventanas de todo el edificio en el diseño sonoro que lo hizo Christian Giro, eh, van sonando las miles de personas que vivían en ese edificio y en todos los edificios, pero era saber que no nada más son unos ladrillos, es gente allá adentro. Y también tiene mucho que ver con la edición, ¿no? Sam Bauschauli y Rafa de los Reyes y todo el equipo de la corte también hicieron esta tensión dramática de ir construyendo hacia hacia el terremoto. Por eso creo que funciona tan bien esa escena del dron echándose para atrás y ver justo lo que nos va a caer encima y nos vamos a otra escena, ¿no? Entonces es ir como deteniendo el terremoto. Es cuestión del lenguaje y de jugar con la tensión dramática, sin duda. Claro. Pues bueno, la verdad es que la serie está llena de elementos. A mí me gustaría también recalcar el tema de las cicatrices, ¿no? Porque así como Tlatelolco está llena de cicatrices, la Ciudad de México está llena de cicatrices, el país mexicano está lleno de Sí, cicatrices y tus personajes están llenos de cicatrices, que eso también es lo que vas contando en la historia, no solamente es el cada minuto del 19 y del 20 de septiembre, que son las primera y la segunda temporada, sino es las cicatrices que van cargando esos personajes y que también de alguna manera pues es esta cosa emotiva de esa tragedia lo que hace es que les ayude a sanar esas cicatrices, ¿no? sí, es una metáfora sobre la madurez de la sociedad, digamos, ¿no? Mm, Yo de verdad creo que el terremoto del 85 nos hizo madurar como sociedad, nos hizo entender la organización social, de ahí nace protección civil, protocolos de construcción, protocolos de prevención,
nace la nueva organización de todos los sistemas y estaciones sismológicas para registro, estudio y prevención de los terremotos. Muchos observatorios que existían en esa época se vuelven ONGs. Y sobre todo, pocos años después, cae el PRI en esta ciudad, ¿no? Ujú, El voto en contra del PRI viene precisamente del terremoto. Entonces, es el momento donde la sociedad madura, ¿no? Y nuestros personajes, todos ellos tienen un conflicto interior o tienen una cosa irresuelta que tienen que resolver lo más pronto posible porque les está afectando en la vida y sucede el terremoto. Entonces tienen dos urgencias: ayudar a la gente que está en el terremoto y sanarse o solucionar su conflicto. Y es un proceso de madurez para cada uno de los personajes porque logra resolver su conflicto o no y logra ayudar, ¿no? Y logra participar en la organización social, digamos, en el activismo social. Entonces, pues la lógica en la escritura era esa, siempre propusimos la serie como una historia de personajes, no era una historia de plot, ¿no? No íbamos a contar el terremoto, íbamos a contar historias de personas que vivieron el terremoto, ¿no? Entonces el terremoto dejó de ser un personaje y el que se convirtió en personaje fue la ciudad y la comunidad. Era el telón de fondo para contar todas estas historias y como el terremoto también fue un sismo personal que ayudó a mucha gente, ¿no? A entender la ciudad de otra manera. sí, y entender sus vidas de otra manera. Finalmente fueron Total. terremotos personales, terremotos familiares, porque además el sismo no, o sea, obviamente afecta de manera directa a quienes pierden casas, familias y más, pero de manera muy general afecta a muchísima gente lo que sucedió en 1985. Ya para Cada ir cerrando, decisión, perdóname, gracias. cada decisión que tomamos afecta a nuestra comunidad, afecta a nuestro entorno, ¿no? Entonces, la decisión de ensuciar, gastar agua, gastar luz, la decisión de estorbar las calles y las rampas, la decisión de poner rampas, ¿no? Todo, todo eso, ¿no? Como que hace que la gente entienda, entienda su posición y su momento en la Ciudad de México, ¿no? Sí, bueno, yo doy clases y a cada rato me peleo con mis alumnos de que, o no, ni siquiera con los alumnos, con los responsables de los pasillos, que de repente veo mochilas enfrente de las escaleras y digo, a ver, o sea, es sentido común. Pero bueno, cerrando, querido Jorge, pues obviamente hablaste con mucha gente involucrada directamente en el sismo, gente que también, de alguna manera, pues, o sea, conectamos directamente con el tema. ¿Qué te han comentado y qué te llevas también de la experiencia de que pues ya una vez que soltaste la serie se la ha quedado la gente y la ha ido viviendo, pues sí, a sí misma? Es un ejercicio muy conmovedor, debo decirlo. Eh, una de las cosas que me llevo es la posibilidad de honrar a la gente, darle, darle posición, darle visibilidad a la sociedad civil, ¿no? De decir las cosas o intentar decir las cosas como son, ¿no? El gobierno fue muy tardío, el gobierno siempre piensa primero a favor de sus propios beneficios. Fue claro cómo la sociedad reacciona porque entiende que hay un igual a él atrapado y el Ujú, gobierno demostró que no se sienten igual que nosotros, ¿no? Por ujú, eso reaccionaron tarde y primero hicieron algunos cálculos de cómo se podía beneficiar, de cómo, ¿no? ujú, Ese tipo de cosas me gusta que estén en pantalla, me gusta que estén a la mano de quien lo quiera ver. ujú. Y sobre todo el ejercicio que hicimos todos y todas, porque la serie no la hice yo solo, ¿no? Claro. Eh, Hay muchísima gente involucrada, la lista es enorme, todos están en los créditos, por eso los créditos son tan Sí, importantes, ¿no? Y es como lamentable que la plataforma crea que es lo único que pueden quitar de las películas y de las series, cuando ahí está la gente que las hizo, pero bueno, eh, el,
el haber creado con un equipo fenomenal una serie que es memorable y que va a quedar como registro para dentro de unos años, ¿no? De cómo sucedió y en dónde sucedió, ¿no? Eso es lo que más me gusta y sobre todo cómo se conmueve la gente y cómo revive las cosas a favor de sanarlas, ¿no? Que esa era también una de las intenciones. Sí, pues totalmente. Pues ahí está la invitación a que le entren a las 2 temporadas de cada minuto cuenta. Eso de los créditos lo sucede hasta en los cines. De repente ya en los Sí, cines automáticamente prende la luz, ¿no? prenden la luz y bajan el volumen para que entre alguien a decir la salida es por acá. Y sí es Sí, chocante de repente porque uno chocante, porque la película dice no acaba hasta hasta que que se sale acaba. hasta que sale la leyenda de ningún animal fue maltratado, ¿no? Y ya se pueden ir, porque Exacto. vale la pena, o sea, yo entiendo que hay gente que no lee todos los créditos, pero Ujú, ahí está la gente que participó y si te conmueve, si te impacta, si te gusta lo que viste, es fácil saber quién la hizo. Y sobre todo, y es muy importante que no lo alcanzan a ver la gente que decide sobre los créditos en todos los formatos, no nada ujú, más en las plataformas, también en tele abierta y ujú, también en el cine, sí. es mucha de la gente, incluyéndome, decidió hacer cine porque me apasionaba tanto lo que veía en pantalla que veía y leía, Mm, estos son los directores, estos son los fotógrafos, qué chamba hace este güey, ¿no? O sea, como averiguar qué es, qué se hace, ¿no? En la industria también viene a partir de los créditos. sí. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Ojalá y se den la chance de ver la serie, de encontrar por lo menos una vez el memorial en los créditos al final. También hay un memorial para mi querido Moisés Ujú, eh, en uno de los episodios, en el episodio 6. ujú. Eh, y bueno, pues eso, ¿no? Ahí está toda la gente que participó. Sí, bueno, ahorita que lo decías hasta me quedé pensando, es un ejercicio como hasta de deshumanización y despersonalización que tendrá su objetivo, ¿no? O sea, no sé, o Sí. sea, en fin, ya ahí mal borrar pensando. la, borrar la autoría Ajá, del proceso creativo, ¿no? O sea, nadie sí, sabe quién la escribió, quién la hizo, quién la dirigió, quién la fotografió, nadie, ¿no? sí, Y es tristísimo porque pues alguien hizo todo eso. totalmente. Oye, Jorge, pues de verdad te agradezco muchísimo tu generosidad para con esta charla, te estuve moliendo para hacerla y de verdad, te agradezco mucho tu tiempo, sé que estás muy ocupado y nada, fue un gusto y un honor poderte entrevistar, poder platicar contigo y te agradezco pues esta serie, de verdad. No, al contrario, gracias por dar el espacio. Lo que pasa es que luego sí es complicado, pero siempre, ¿no? Hablar desde otra perspectiva de las series o las películas le da alma y le da cuerpo al trabajo de todos y de todas, ¿no? Y me encanta que el público se acerque también desde otra perspectiva a la serie. Que la vea, pero que además entienda todo esto que sucedió atrás para poder hacer. Muchas, Claro. muchas gracias por la invitación. No, a ti, querido Jorge. Pues bueno, cada minuto cuenta y también sumen ahí 7:19, la hora del temblor y toda la filmografía de Jorge Michel Grau. Yo soy Enrique Figueroa Anaya, esto es Pantalla y Memoria, nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Buenos días, México. Son las 7:18 de la mañana. Estamos en el mismísimo centro histórico del departamento del Distrito Federal, a un costado de la... ¿Está temblando? Un sismo de 8.1 grados Richter sacudió la capital, convirtiéndose en uno de los peores desastres en la historia del país. Miles de personas quedaron atrapadas mientras el gobierno centraba su atención en la preparación de la fiesta del 86. Una de las mayores construcciones afectadas por el sismo fue el edificio Nuevo León. En el 79 hubo otro terremoto y desde ahí ya estaba dañado el edificio. Los de la constructora nunca se presentaron, prometieron que nos iban a ayudar y nunca vinieron. La esperanza volvió a cada uno de los rescatistas, después de que los bebés milagro fueron rescatados. Estamos ante lo peor y lo mejor de México. Lo logramos. Finalmente está llegando la ayuda internacional que tanto necesitábamos. Regresen todas las cosas. Reporteros y testigos fueron silenciados.
pero otros dieron su testimonio en el anonimato. El gobierno gastará muchísimo dinero en publicidad. Lo que entendí es que ellos van a sacar una buena tajada de cada campaña publicitaria. A ver, Pantalla y memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa, MX.